Bienvenidos al Practicante. En este episodio leeremos el cuento La cultura de las vacas. Añoramos disfruten su lectura. La cultura de las vacas. A juicio de lo preciso, el título sería dotado de una largueza que se adaptaría convenientemente con la historia. Como lo preciso no habla sería exacto, por lo tanto lo mantendré como ha sido plantado por la titulación tan estrecha con la veracidad del tema. La cuestión no detendrá puntos álgidos si aceptamos de supino que es un texto embaucador. Entre engaños nacemos. Nadie fehacientemente puede asegurar quiénes son sus padres sino por intermedio de otros sujetos u objetos, llámese análisis de ADN, etc., ni siquiera exactos para garantizarnos la noción de seguridad o de refugio en la verdad absoluta. Peor aún si pensamos que dependemos de que nuestra mente no nos engañe, así como cuando de niños vemos el fuego como algo atractivo, llamativo, y queremos bañarnos en la templada flamita durante el invierno, o cuando nos casamos creídos que nos separará únicamente la muerte y luego falta un poco de aburrimiento para conseguirlo, o cuando la lengua aria, cuyo eufemismo más gratulado tras la dolorosa versión del Tercer Reich, sea indo-iraní, nos plantea algunas idénticas raíces lingüísticas en Oriente y Occidente, complejamente entrecruzadas. La disidencia racional a cada verbigracia planteada existe y sea ella considerada válida por ayudarnos a corregir lo expresado si fuera necesario. Sin embargo, como la redacción de este cuento es unilateral, dejaré las sabias correcciones, presuntamente sugeridas, para algún apostillado en mis clases. La humildad da confianza y con ella prosigo. Quizás la alegoría de la caverna no sea más que un frustrado intento de despertar en Occidente la versión más índica de la mente. Por lo simplificado anteriormente, en su relevancia contrita y mansedumbre inapelable, irnos desengañados es una presea infinita. A pesar de ello y de este sucinto preámbulo, el caos suele extirparnos lo voluble con asiduidad. Lo caótico ha sabido destrizarnos. Solo con el apartado histórico de la razón, del iluminismo político, de las decisiones en favor de la condición humana, las sociedades se han distanciado de lo abstruso, de la decadencia, de la obcecación, principalmente de los antojos monárquicos, totalitarios, dictatoriales y robustamente de lo más inicuo de la complexión humana, su disparatada deleitación en la ignorancia. Lo bello de la situación es que el dolor despierta el interés por la felicidad, el hartazgo de la ignorancia, el deseo de sabiduría en aquellos que usan su voluntad para vencer sus injusticias morales, en palabras de Schopenhauer. En el relato a continuación, con dactilografía incorregible y visible a distancias luz, el orden y la sabiduría buscaban vencer al caos y la ignorancia en la zona proximal al oriente, en las regiones aledañas a Escandinavia. Luego de desplazarse en trineo a través de 10 puentes para sondear el más allá en su cabizbaja e incontrastable voluntad de dar con el paradero de sus últimos alientos de investigaciones científicas, Herr Salobre y Frau Carapulcra, humedecidos por sus convicciones, habían salido desde la región de Bohemia, donde se habían topado con un antiguo entuerto de undergraduate, para saber si las vacas volaban y si las betarragas sacaban sangre del suelo, ambas hipótesis en sentido afirmativo. Herr Salobre, microbiólogo un tanto desavenido de modestia, impulsado por la termogénesis y por la incomprendida teoría ergódica,
al haberse depuesto de cualquier estudio posterior de la teoría de medidas, se dedicó en su jubileo al espionaje de las vacas durante años, para lograr descubrir si planeaban. Sospechó de la voladura de las vacas neerlandesas de su campo al matadero y que esto ocurría sin consentimiento de su escuela lógica, como un acto deliberado por estos animales densos. Bajo ningún punto de vista se le resbaló entre sus ideas el robo ni que alguien de su granja las comercializara sin su anuencia. Mientras se camuflaba de noche en los campos para sus experimentaciones y definir la función matemática exacta del dominio a la imagen, su escurridiza esposa, Frau Carapulcra, ingeniera civil, cosmonauta fallida, dentro del simulador había estacionado el cohete espacial reutilizable en la Falling Water, casa de la cascada, diseñada por Frank Lloyd Wright, para no quemar unas peonzas que flotaban en el océano, a las que confundió con peonías, según justificó después. Su criterio no convenció a los supervisores. Y aclamada actriz de telenovelas, no se reconocía madre a pesar que biológicamente lo era. Sostenía que vanagloriarse de ser madre era una insustancialidad de porte machista. Hacía otra investigación que involucraba el tono morado de las betarragas. Ambos adeptos a la refutación de Avicena, Averroes y Ascom, la metafísica les había resultado desde sus inicios un asunto conspirativo, casi una banalidad de la podredumbre de la holgazanería. Así lo manifestaban férreamente, creyentes de los experimentos falsables. Se repetían que se amaban como Abelardo y Eloísa. De mozos se habían engolosinado de trufas a la salida de la facultad. Me agasajas con tus sortilegios y tus frutas, sabía corresponderle ella. Retozaban enamorándose cada vez más uno del otro, hasta que una tarde les sirvieron en un culto de hiperdulía, en la azotea donde los universitarios del edificio se refocilaban, una lengua de vaca a la vinagreta con betarragas, condimentados por sus supersticiones juguetonas con el ensamblaje autárquico de las culturas fetichistas. Con ingenuidad le confiaron a la misericordia del caos la conspicua exacerbación contra lo mentecato. Se prometieron que sus mentes jamás lubricarían ni ensayarían oleosos desaciertos como investigar la moralidad de las betarragas, la endocrinología de los rabanitos, los laicos orígenes del noctambulismo de los vegetales, la impuntualidad del abandono de la sexualidad en el hombre y el vuelo de las vacas. Habían suplantado el orden de la metafísica por una coloración risueña del asunto que ella les había creado. Aseveraban que infundirían puños trajeados con nudillos de ira a lo irrisorio y salpicarían con desbocada sazón relieves de vituperios hacia cualquier conjuro de esa calaña. En méritos los dos, el caos, antes llamado diablo, metió la cola. Con sus vanidades consumidas por los avatares y desprestigiados por el pudor de sonrojarse en la intimidad, de no sentirse atraídos el uno por el otro, declararon simpatía por la severidad, por la rimbombancia efusiva de no practicar el coito entre ellos hasta que la muerte los separara. Heridos por la jabalina diurna del adocenamiento, él confió en la voladura de las vacas como una manera de cortejarla y recuperar su amor. Ella en el tráfico de sangre de las betarragas. Así iniciaron la expedición en trineo hacia el Mar Blanco, a través del Oblast de Murmansk, hasta el Wildlife Area conocida como Tundra de Murmansk, que conservaba, según sus periplos bibliográficos, unas pinturas rupestres que confirmarían sus respectivas hipótesis o les darían excusas para restaurar la caligrafía carnal. Hartos del escabroso trajinar,
cada uno por separado, se les ocurrió resolver el asunto sopesando el grado de irracionalidad de sus mediciones sobre una recta numérica, al estilo de los antiguos griegos. Se les agravó la idea de amarse nuevamente. Por cualquier lado la cosa estaba despareja. La racionalidad no echaba luz sino sombras. Concibieron equitativo satisfacer sus hipótesis ergódicas por la amalgama propia en la etimología griega de ergón, trabajo, trabajar, con odos, manera o camino. Reformularon sus conjeturas, distantes siempre de las precisiones del análisis funcional que les era completamente desabrido. Las superficies algorítmicas de sus lenguas se habían descoordinado con el volumen histórico de los preconceptos que orbitaban asintóticamente hacia los desequilibrios pretéritos. La vejez les estaba fustigando sin consuelo. Para Gersalobre, las vacas aeronavegaban. De noche se podría confirmar. En sus observaciones, las investigadas dormían como buenas samaritanas. Empero seguía yendo cada noche sentado en su barrunto, flojo de suspicacias. Anhelaba encontrar la bendita vaca voladora que fuera la excusa perfecta para golpear a los incrédulos. Frau Carapulcra, ventruda en desparpajo, con cardamomo y nenúfares, ponía los ojos en la tierra, miraba los vegetales, solventaba sus gemas idílicas de reconciliación, adornada con cirios que aflautaran lumínicamente su belleza extinta. Culminaron su expedición por la tundra de Murmansk, se juntaron para que la vejez no les hurtara también el diálogo, compartieron datos de los fenómenos observables, experimentados, definieron espacios métricos, asociaron medidas, biyectaron transformaciones lineales con funciones o leyes entre conjuntos. Por acción de su incubada y recia tacañería, por el valor de la metafísica, por ser para ellos un adefesio prosaico que gambeteaba la conveniencia humana, descubrieron que las vacas, como aves de rapiña, y las betarragas estaban confabuladas. Las primeras no solo volaban, sino que además traficaban plasma en las betarragas para extender la rebelión biológica iniciada por ellas mismas a las verduras. Contrabandeaban semánticas y conceptos como prestas sediciosas. Los corrales, como entes disciplinarios, no mantenían la añadidura cognitiva de conminación vertebrada y eréctil, a través del respeto a la inteligencia que tanto les importaba a los investigadores. Igualmente las dejaron en el pupilaje rectangular. No dudaron, aceptaron el argumento. La conducta vacuna se había mudado a cancionero de engañifas para los demás terrenales. Habían aglutinado a las remolachas en un alcázar mundanal junto con otros vegetales y animales. En balde sería quebrantar su supremacía baladí. No entonaban ninguna futileza monocorde en lo que expresaban. La disparidad de sus conductas caducó pronto. Ellos últimamente se habían empotrado en la consecuencia metafísica que su guateque sentimental añoraba, la reconciliación. El amor de pareja germinó con beato esplendor, con temeridades ínclitas en la prolongada abstinencia cutánea. El mejor modo de conservar el fuego corporal había sido en la nevera metafísica. A pesar de ello, y por las dudas, cada noche Gersalobre ata a sus vacas a los árboles para vigilar castamente su conjeturada capacidad de vuelo.